Buenos días a todos. Para nosotros es un placer contar con ustedes el día de hoy en este primer webinar de ICG International Consulting Group con las firmas Feliu y CIR Abogados, firmas socias y miembros de ICG International Consulting Group. En esta ocasión y para iniciar esta secuencia de webinars que tendremos en este 2021, pues tenemos el tema de reformas laborales en México, teletrabajo y outsourcing. Este evento estará moderado por el licenciado Ramírez Cervantes Urbán, quien es el actual presidente de ICG International Consulting Group y socio directivo de CIR Abogados, y en el cual participarán Montserrat Feliu, partner de Feliu NIEI y socia de ICG España, y también el licenciado José Manuel Arroyo, quien es asociado de CIR Abogados. Antes de darle la palabra al licenciado Ramiro Cervantes, quiero darles algunas recomendaciones, pedirles el favor de mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos, esto para no interrumpir la secuencia y, digamos, este espacio en el cual vamos a poder, digamos, trabajar todos estos temas. Sabemos que es un tema de mucho interés y que ustedes tienen muchísimas preguntas seguramente alrededor del tema. Los vamos a pedir que por favor vayan haciéndolas en el chat y al final hacia el final, digamos, de la sesión, las socializaremos con los participantes, con los invitados, con los panelistas y podremos darle respuestas a esto. Si el tiempo obviamente es muy corto, los invitamos también a que nos contacten a través de icg@icg-business.com y también nos hagan sus respuestas y les daremos atención a estas. Entonces, sin más preámbulos, licenciado Ramiro, te doy la palabra y bienvenidos a todos a este webinar. Perdón, muchas gracias, Santiago. Pues buenos días y buenas tardes a todos, y hago referencia de esta forma a mi saludo, ya que afortunadamente contamos con la asistencia de profesionales y empresarios de distintos países, entre los que podemos mencionar España, Colombia, México, El Salvador y Guatemala. Pues ya hizo algunas precisiones nuestro gerente de ICG Internacional, Santiago Giraldo, en relación a las peticiones que amablemente les hacemos para lograr una mejor fluidez en el desarrollo de nuestro evento. Primeramente, quiero agradecer en nombre de nuestros socios de ICG España, el despacho de Feliu, que está representado por su socia directora, la licenciada Montserrat Feliu, y de parte también de ICG México División Legal, representada por nuestra firma CR Abogados, en la que tengo el honor de presidir, y aprovechar también para dar nuestro agradecimiento a ICG International Consulting Group, que es la firma que nos agrupa y que por todo el apoyo que nos ha brindado para la realización de este evento, y la que agradezco también que haya tenido a bien encomendarme su presidencia para este periodo 2020 y 2021. Vamos a dar inicio a las exposiciones que hemos preparado para ustedes. Empezaremos primeramente con la exposición de la licenciada Montserrat Feliu en relación al tema de gestión de equipos internacionales, que, como ustedes se podrán dar cuenta, tiene estrecha relación con los temas en materia laboral que vamos a tratar y que son de actualidad en México. Y continuaremos posteriormente con la exposición del licenciado José Manuel Arroyo Castelazo, quien abordará dos temas muy interesantes e importantes en México. El primero de ellos tiene relación con la reforma reciente que se ha dado a la Ley Federal de Trabajo en México en materia de teletrabajo, y un tema muy interesante y de actualidad que se refiere a la iniciativa de reformas a la misma ley en materia de outsourcing. Pues antes de dar la palabra a nuestra socia Montse Feliu, voy a hacer una breve semblanza que nos va a dejar de manifiesto su amplia experiencia en temas empresariales y también desde el punto de vista profesional de la empresa. Montserrat Feliu Costa es socia directora de Feliu NEI y Exporta Feliu, especialista en internacionalización de empresas, gestión de proyectos de implantación en el exterior, gestión y consolidación de filiales, expatriación e impartición de directivos y técnicos.
socia de ICG España y de Principado de Andorra. Adelante, Monse. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a Ramiro por tu presentación. Muchas gracias a todos. Hoy el tema marco, el tema central que nos acompaña son las reformas que ha comentado Ramiro en México, y por nuestra parte vamos a hacer una introducción en la gestión de equipos internacionales, que es lo que en esta época, más que nunca en esta época COVID, pues hemos visto que realmente las empresas que este tema lo han trabajado a fondo, ha sido pues uno de los motivos del éxito y que ha hecho que las empresas no se pararan. ¿Okay? Luego, desde FELIU, como ha comentado Ramiro, bueno, somos expertos en implantación de negocios en el exterior y gestión de filiales, y precisamente dentro de esa preocupación para esa gestión correcta de las filiales y de los equipos, está esa colaboración profunda y constante con nuestros socios en el exterior para poder estar al tanto y anticipándonos al máximo de todas las novedades legislativas que se producen en cada uno de los países. Voy a compartir brevemente la presentación, que como os he dicho será introductoria. A ver. Disculpar, problemas técnicos. Pues vamos a hablar de esos tres temas en relación a México y España, que en este caso es la relación que tenemos con el equipo de México. Dentro de lo que comentaba, en ese momento de COVID, las empresas nos hemos dedicado a poder gestionar lo mejor posible los equipos internacionales, dotándonos de todas las herramientas posibles, tanto desde el punto de vista de selección de equipo local, fortalecimiento de los equipos locales, de las personas que, como en todos los proyectos internacionales, siempre tenemos el equipo humano de la matriz, el equipo humano de la filial, los expatriados, los equipos externos, ¿no? Todo ese grupo de personas a los que solo con un buen trabajo de equipo pueden dar resultados, es lo que ha hecho que en esta época hayan salido las empresas fortalecidas, ¿no? En el marco de esta situación actual, todas las herramientas posibles de desplazamiento de trabajadores, tanto desplazamientos puntuales como permanentes, como el hecho de que las empresas hayan contado con equipos de personas, de profesionales de diferentes nacionalidades, nos ha permitido tener los equipos en marcha en todos los países. Por eso, brevemente, sin entrar en detalles, ¿no? Comentar la gran ventaja que existe entre España y México, gracias a los convenios que tenemos a nivel laboral, a nivel de seguridad social, a nivel migratorio, también a nivel fiscal, para facilitar ampliamente todos los desplazamientos. Esos aspectos hacen que, junto con el conocimiento local que vamos a ver hoy de las reformas en México, también en España pues hemos tenido, en octubre se aprobó en España también el Real Decreto Ley del teletrabajo. Todos estos hechos hacen que, si gestionamos de forma activa, podemos, vía los convenios y las políticas, podemos tener unos procedimientos y unas políticas que hagan que el trabajo entre las filiales, empresa matriz y empresa filial, puedan ser satisfactorios. Aquí un breve detalle que muchas de las empresas que estáis asistiendo al evento ya conocéis, porque ya tenéis desplazamiento de trabajadores, las facilidades que da el convenio bilateral de la Seguridad Social entre México y España para poder desplazar trabajadores manteniendo las cotizaciones en el país de origen, y eso ayuda mucho, especialmente pues, para desplazamientos puntuales, para cubrir pues, incidencias y periodos cortos de tiempo. ¿Qué vemos que es muy relevante? Que a raíz un poco de todos esos cambios que está habiendo en todos los países del mundo, ¿no? La importancia de poder ser proactivos y poder contar con un equipo multidisciplinar en destino y ser un equipo local, porque todas las legislaciones están sufriendo cambios en estos momentos, y desde la empresa matriz tenemos que adaptar el modelo de negocios en algunos casos,
Como veremos probablemente en las explicaciones que nos facilitará el señor José Manuel Arroyo respecto también al tema del outsourcing, habrá modificaciones y adaptaciones de modelos de negocios y de procesos, implantación y adaptación de las políticas de recursos humanos, tanto a nivel ya sea de México, de España, como a nivel internacional, y muy importante, establecer políticas claras para empleados locales, desplazados y expatriados. Un poco ese es el mensaje que queríamos transmitir respecto a la importancia de que realmente las filiales estén integradas dentro de la política de recursos humanos de la empresa matriz y desde el primer día poder planificar, implantar y consolidar, ¿no? Que son un poco los principios básicos de la internacionalización de proyectos en el exterior. Ya sin más, estas son nuestras recomendaciones, pero hoy la importancia y el foco está en las reformas que nos va a contar el señor José Manuel Arroyo. Yo finalizo aquí mi exposición, lógicamente quedo a su disposición en el chat o posteriormente para cualquier tema y nuevamente agradecer su asistencia. Ya doy paso a José Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Montse, muchas gracias. Interesante exposición y además esto es un ejemplo de lo que nosotros como profesionales que integramos ICG podemos apoyarlos en diferentes países en donde estamos nosotros implantados. Pues daremos paso ya a la exposición del licenciado José Manuel Arroyo Castelazo y antes de cederle la palabra me voy a permitir hacer una breve semblanza profesional de él. El licenciado José Manuel Arroyo Castelazo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista con experiencia de muchos años en la materia laboral. Actualmente es socio director del despacho Arroyo Castelazo y Asociados, el que cuenta con diferentes empresas como clientes. Entre ellas podemos mencionar empresas de la industria textil, refresquera, metalmecánica, hotelera, restaurantera, de la construcción, cerámica, automotriz, de servicio, de comercio, editorial y otras más. Ha tenido también la oportunidad en algún tiempo de colaborar para el sector público como asesor de diferentes dependencias del gobierno federal, entre las que podemos mencionar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud. También es profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social desde el 1970. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por tu participación y te cedemos la palabra. Gracias, buenos días. Buen día a los señores que estamos en la Ciudad de México, igual a los de la península ibérica, que para ellos son ya es la tarde. Desde luego, yo voy a abordar los dos temas que me han encomendado del teletrabajo, conocido bajo el anglicismo de home office, y que ha sido motivo de una reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo mexicana, que entró en vigor a partir del 12 de enero del año en curso. Y el otro tema, que ya es un tema de mucha actualidad y muy debatido actualmente, porque está sometido a una iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo de este país, en el que se hace una reforma muy profunda respecto al tema de la subcontratación de personal, también conocido como el outsourcing. Como referencia o marco de referencia de ambos temas, sí quisiera mencionar que dentro de la ciencia del derecho, el derecho del trabajo es uno de los más recientes y novedosos y por lo tanto tiende a tener una constante expansión para el control de las actividades humanas en tratándose de el desempeño de actividades productivas. Y es por ello que nuestra Ley Federal del Trabajo, la desde 1970, la reforma que se hizo muy profunda, se establecieron una serie de capítulos especiales para regular trabajos tales como los que la ley anuncia, trabajos especiales para trabajadores de confianza, buques,
tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, autotransportes, etcétera. Y dentro de este marco se encaja el llamado el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio tradicionalmente ha consistido en que se le encargue a alguna persona para que desde su lugar de habitación desarrolle actividades manuales que pueden ser de confección o de facturas, de elaboración de ciertos productos, básicamente en el área de la manufactura de costura, etcétera, y que el patrón o el dueño le entrega los insumos para que pueda llevar adelante esta fabricación. Ese es el trabajo a domicilio tradicional, y dentro de este trabajo a domicilio ahora se ha enclavado en la modalidad del teletrabajo o home office. La definición que la ley nos da al respecto es el que un trabajador desempeñe labores contratadas en un lugar distinto al establecimiento del patrón, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora y el patrón. También en una actual reforma que apenas entró en vigor hace unos días, nuestra legislación laboral ha cambiado la denominación de trabajador por la de persona trabajadora, de tal manera que esto incluye una situación que alivia la entidad de género para no estar hablando de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando se haga referencia a la persona trabajadora, se implica a ambos. Entonces, en esta definición se dice que cualquier persona que vaya a desempeñar sus servicios en su casa estará sujeta a las disposiciones que regulan precisamente su desempeño. Se puede destacar como puntos primordiales del desempeño del trabajo el que va a dar el beneficio de que los trabajadores o la persona trabajadora no haga el desplazamiento de su casa a la oficina, evite entonces la movilidad, procure mejor aprovechamiento de su tiempo laborable, no corra los riesgos que esto implica de seguridad, y además se enfoque en el desempeño de las labores encomendadas en una forma más productiva y que tiende a que no forzosamente sea con base a las 8 horas laborables que la ley establece como un marco tope de la jornada laboral diurna. Recordemos que la jornada laboral en México es la diurna hasta de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Se habla también de una jornada nocturna, que es la que va de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, y esa puede ser máximo de 7 horas al diario, 42 en la semana, y la mixta que tenga parte de una y otra sin que exceda de 3 horas y media de la nocturna, con el tope de 45 horas a la semana. Se busca entonces que con el trabajo la persona se vuelva más eficiente en el desempeño y realización de las labores encomendadas en su propio hogar. Y para ello tenemos que se tiene que valer de toda la tecnología de la información y comunicación, que es el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en el centro de trabajo, así como la que se necesita para la gestión y transformación de esa información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, proteger y recuperar esa información. Dentro del desempeño de estas labores, el patrón tiene nuevas obligaciones que la ley le ha impuesto, y son concretamente el proporcionar a la persona trabajadora el equipo requerido para el desempeño de las labores encomendadas, asumiendo los costos relativos al pago de los servicios de telecomunicación, tal y como lo dice la lámina de la que nos estamos auxiliando para llevar el seguimiento del desarrollo de esta exposición. Implementar los mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas en la modalidad de los trabajadores.
Yo quisiera abundar en que esto se traduce en la práctica a que el patrón le proporcione a la persona trabajadora en teletrabajo o bajo la modalidad de teletrabajo, pues una laptop o una computadora y un teléfono celular con el equipo de internet para que pueda acceder a las redes sociales y pueda hacer la comunicación a la empresa de todos los documentos y informes que se le requieran en cumplimiento del desempeño de sus labores. El patrón tendrá a su cargo no solo facilitar la laptop, el teléfono celular y la red de internet, pagar su costo y una proporción de la electricidad que pueda consumirse por la utilización de estos equipos. Y desde luego el cuidado de todos ellos queda a cargo del trabajador, pero también debo señalar que la ley va un poco más allá y señala que el patrón tendrá obligación de proporcionarle al trabajador una silla ergonómica y ya casi alguien habla de que también el escritorio. Procurar que tengan un lugar específico para que puedan desarrollar amablemente sus labores dentro de su propio hogar. Y en especial ser muy cuidadosos en los temas de seguridad en el desempeño de las labores. Los trabajadores que vayan a estar desempeñándose en el home office, ellos deben también de cumplir con otras disposiciones, que ahorita vamos a hablar de ellas, pero voy a agotar las obligaciones patronales. Dentro de ellas también está el llevar el registro de los insumos entregados a las personas que van a estar trabajando bajo esta modalidad y hacer un estricto cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque esta es una situación un tanto complicada. Nuestra ley establece la definición de lo que pudiera ser un accidente de trabajo y este es el que se da o tiene lugar con motivo del desempeño de las labores. Y resulta que si un trabajador de home office está en su casa y por alguna razón se patina en la escalera con la patineta del hijo, pues pudiera tener un accidente serio y entonces vamos a interpretar que este es un accidente de trabajo dentro de la casa donde el señor viene prestando sus servicios. Ahí habría que duplicar los cuidados para que este tipo de accidentes no sucedan. Y las autoridades, concretamente las de salud, y en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, es en México la institución que brinda la seguridad social a los trabajadores y que es obligatoria, pues tendrá que determinar una serie de requisitos y condiciones para poder administrar el cumplimiento de esta seguridad social y, en su caso, la atención de los accidentes que se vayan presentando. Obviamente, el patrón está obligado a mantenerlos inscritos ante este instituto y cubrir las cuotas obrero-patronales que se requieran para ello, ¿no? Hay un tema también interesante que consiste en la desconexión. Esto quiere decir que el trabajador que va a estar a disposición del patrón, la jornada laboral que tenga convenida, deberá tener la interrupción natural para que tome sus alimentos a la hora de la comida y o haga descansos. Y además, al terminar su jornada, tenga el derecho de desconectarse, de tal manera que el patrón no pueda estar exigiéndole o pidiéndole que siga rindiendo informes o estando a disposición de los jefes o directores de las áreas y tenga el derecho sí de descansar en tiempos de descanso y al término de sus jornadas laborales diarias. La condición para trabajar en el teletrabajo evidentemente tomó gran importancia y presencia a raíz de la situación de la pandemia que ha agobiado a todo el mundo y ha obligado a la gente a confinarse en sus domicilios para evitar el contagio de esta enfermedad. Ello ha dado pie entonces a que, para que no se paralice la actividad económica, la gente siga desempeñándose en sus propias casas. Y esto es lo que constituye el famoso teletrabajo. Por eso es que es muy importante ahora su regulación y se le ha dado el carácter de prioritario para que mientras prevalezca la famosa pandemia, pues es importante que la gente siga produciendo o siga siendo activa.
Sin embargo, esta modalidad tiene que ser convenida con la persona trabajadora, es decir, no puede ser una imposición patronal. Tiene que estar de común acuerdo la determinación de llevarla a cabo y del mismo modo, si hay intención de terminarla, el trabajador tendrá derecho a desligarse de esta modalidad y en su caso regresar a su actividad presencial en las oficinas o instalaciones del patrón. Debe de hacerse constar por escrito las condiciones bajo las cuales se vaya a prestar este trabajo, haciendo constarlas en un documento que es el contrato individual de trabajo, y en el caso de que haya un contrato colectivo de trabajo, en este documento deberán de incluirse o adicionarse todas las disposiciones relativas a la manera del desempeño de esta modalidad. Y si no hubiera contrato colectivo de trabajo, entonces la ley también señala la obligación de que estas disposiciones que van a regular el desempeño de las labores en el teletrabajo o home office se hagan constar y se incluyan en un capítulo específico dentro del reglamento interior de trabajo que cada empresa debe de tener para precisamente regular el desempeño de las actividades. Para efectos de el seguimiento y control del desempeño de las labores en casa, la ley también permite que el patrón pueda tener en un momento dado, utilizar cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, siempre y cuando esto no pelee con la privacidad o intimidad de la persona. Y repito, solo en casos extraordinarios se permitiría la utilización de estas cámaras de video o micrófonos. Pues creo que con esto agotamos básicamente los puntos que tengan que ver con el teletrabajo. Y no sé, habíamos quedado que a efecto de no interrumpir el seguimiento de la exposición que yo estoy haciendo para ustedes con mucho gusto, dejemos las preguntas o dudas que pudieran tener en torno a este tema para una sesión posterior de preguntas y respuestas. De tal manera que entonces yo continuaría ahorita con la exposición del siguiente tema, que es precisamente el outsourcing. Outsourcing, como dijimos, también es otro anglicismo que se utiliza para la identificación del procedimiento de la subcontratación que la Ley Federal del Trabajo, en el caso de México, permite. Debo dar como antecedente el hecho de que desde 1970, que hubo una reforma muy profunda de la ley, se estableció, entre otras obligaciones, el del reparto de utilidades, la participación de los trabajadores en las utilidades que el patrón obtiene. Y estas se hacen bajo el concepto de que si han de participar en el proceso productivo de la riqueza, pues se haga partícipe también a ellos de los beneficios de ese trabajo. Y entonces la ley estableció un porcentaje de las utilidades obtenidas por el patrón equivalente al 10% de la utilidad gravable que resulte al final de cada ejercicio, y este 10%, la cantidad que resulte, sea repartida entre los trabajadores al servicio de la empresa. Tiene también una modalidad que consiste en que de ese 100% a repartir, el 50% se va a hacer en función del tiempo laborado durante el ejercicio, durante el año, y el otro 50% es en razón del ingreso recibido o del salario. De tal manera que se busca un equilibrio y que no se lleven todo el dinero los que tienen un mayor ingreso. Los trabajadores en confianza pueden participar en las utilidades, pero con un tope, que es en un salario equivalente al mayor de los sindicalizados o de los trabajadores comunes y corrientes, incrementado hasta en un 20%. Y ese salario se tomaría como el tope para la participación de los empleados en estas utilidades. Se ha discutido mucho que si resulta injusto el reparto de este 10% entre una cantidad de trabajadores que son
los que hacen apoyos colaterales en el proceso productivo. Y estoy hablando de la gente, por ejemplo, de hacer limpieza, de transporte, qué sé yo, de contabilidad, etcétera. Que ellos no participan en forma directa dentro del proceso productivo, pero que también colateralmente hacen posible que se lleve a cabo este proceso. De allí que la idea de la ley es que todos participan, no se excluye a esta gente. Saco a colación el tema del reparto de utilidades y tiene que ver mucho con esto, el tema del outsourcing, porque el pleito final es que si los trabajadores están en la nómina de un patrón, pues obviamente van a participar de los beneficios que la empresa obtenga. Pero la subcontratación lo que permite es que la empresa contrate personas que sin estar bajo su propia nómina, le presten un servicio de los llamados colaterales y pueda entonces derivar la responsabilidad laboral de esas personas a un tercero, que se llama contratista. Entonces, el contratante es la empresa que va a contratar a una diversa compañía contratista para que ésta le preste el servicio que requiera de estos servicios colaterales o de segundo nivel. La ley hoy por hoy, la ley vigente establece que no se podrán hacer subcontrataciones respecto de aquellos trabajadores de tal manera que abarque la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Tampoco se permite o deberá estar justificado su carácter especializado y finalmente no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. El ejemplo clásico sería decir, si yo soy una empresa que me dedico a la fabricación de tornillos, pues no se vale que yo tenga contratados a todo el personal a través de un tercero que me brinde los servicios o me facilite a las personas que vayan a llevar a cabo la fabricación de estos tornillos. Porque entonces, ¿qué sentido tendría? Que estaríamos hablando de una empresa que no tiene personal. Y esto es un contrasentido, es una ficción jurídica que no debería de darse. Entonces, la subcontratación se permite sí respecto de algunos tipos de trabajos colaterales o de apoyo que se vayan requiriendo. Por otro lado, como lo dijimos, se debe de justificar el carácter de especializado de aquellos servicios que queremos encargarle a un tercero. Y tercero, y como punto 3, el que no tenga yo contratados trabajadores que los tengo dentro de mi propia nómina y contratar a otro grupo que haga las mismas labores y estén contratados a través de un contratista, es decir, en forma externa. Esto ha dado pie a que, sí, efectivamente, muchas de las empresas hayan cometido abusos y valiéndose de la figura que no estaba muy bien regulada, empezaron a encontrar los escollos para burlar los derechos de los trabajadores y defraudar al fisco y a la institución de seguridad social por lo que hace a las cuotas de obrero patronales que deben de cubrirse. ¿Y cómo se hacía esto o cómo se hace hoy por hoy? Desgraciadamente, es que si yo tengo un trabajo, si yo tengo en mi empresa a una persona que puede ser una secretaria y yo le pago un salario de 10,000 pesos nominales, este dinero sirve de base, esta cantidad sirve de base para que yo cotice ante el Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obrero patronales en razón del ingreso que percibe, es decir, de los 10,000 pesos. Y lo mismo para efectos de las aportaciones que debe de hacer el patrón al Infonavit, que es el Instituto para el Fondo de las Casas de los Trabajadores, equivalente a un 5% de ese salario nominal, más un 2% al Fondo de Retiro, también son con base al salario nominal. Entonces, el truco aquí consiste en que si yo tengo a esta persona que le pago 10,000 pesos y para evitar costos más altos, le pido a una contratista que mejor sea ella quien me brinde el servicio de secretarial, entonces el outsourcing, la empresa contratista, va a tomar bajo su responsabilidad la relación laboral de esta persona
y aparentemente le va a seguir cubriendo los mismos 10,000 pesos que yo le cubro. Pero el esquema que la outsourcing ha seguido en forma tramposa o engañosa es que a la persona no se le hace la retención de un impuesto sobre productos del trabajo con base a los 10,000 pesos que va a percibir, sino que se hace creer en un documento que va a percibir solamente 3 o 4,000 pesos. Y respecto de esa cifra es que se haga la retención del impuesto correspondiente. Pero obviamente al fisco se le está haciendo una defraudación porque el ingreso real sería de 10, el impuesto tendría que ser sobre 10,000, y en cambio con este esquema de simulación llevado a cabo a través de la subcontratación, pues el fisco nada más conocerá de un salario de 4,000 pesos y el impuesto correspondiente a esa cifra. Lo mismo por lo que hace al Seguro Social Infonavit. La cantidad a aportar para seguridad social sería sobre la base de los 4,000 pesos, que se dijo que era el salario, y lo mismo el 2% de Infonavit, el 5% de Infonavit y el 2% de SAR. Pero además, se preguntarán cómo se le hace llegar al trabajador, o en este caso, en este ejemplo, a la señorita empleada secretaria, cómo se le complementa el salario para llegar hasta los 10,000. Bueno, el esquema es que estas empresas subcontratistas se valen de figuras colaterales como, por ejemplo, el decir que tienen un sindicato de trabajadores al que la empresa, la contratista, le aporta una cantidad mensual para ayuda y sostenimiento de sus agremiados. Y es el sindicato quien les cubre esta compensación del diferencial que hubiera entre el salario nominal determinado, en el ejemplo 4,000, hasta los 10,000 que yo le cubría normalmente. Sobre estos 6,000 pesos de diferencia se van sin pena ni gloria, sin impuestos y sin ser parte de la cotización para efectos del Seguro Social, Infonavit y SAR. Pues ahí viene la defraudación al fisco, al Instituto de Seguridad Social y al Infonavit y al SAR, que a su vez, evidentemente, tarde que temprano va a repercutir en los intereses y derechos del propio trabajador, puesto que el día de mañana, cuando aspire a una pensión jubilatoria, la autoridad va a tomar como base para su determinación el salario con base en el cual cotizó, que en este ejemplo hubiera sido el de 4,000 y no el de 10,000, causándole un verdadero perjuicio a esta persona por lo que haga su pensión futura. Además, porque atenta contra todos sus derechos de acumular antigüedad y de las prestaciones colaterales en el caso de un conflicto, si para determinar el pago de la indemnización que la ley prevé, pues se tiene que tomar el salario diario integrado, y para efectos de la integración se toma entonces el salario nominal, más la parte proporcional que corresponda de una prima vacacional y el aguinaldo y cualquier otra prestación que se le brinde. Y si estamos bajo este esquema tramposo y de simulaciones, llegado el momento de que a un trabajador se le separe y haya que indemnizarlo, pues obviamente la indemnización sería calculada sobre el salario engañoso de 4,000 nominales que se le señalaron y no el de 10,000 reales que percibe, con toda la consecuencia de la disminución de los importes que pudieran corresponder. Entonces, la Secretaría del Trabajo, que tiene a su cargo la inspección del cumplimiento de todas las disposiciones que la ley señala a cargo de los patrones, en vez de dedicarse a vigilar a todas estas empresas que tramposamente están haciendo estos mecanismos, abusando de la figura de la subcontratación, digo, en vez de hacer eso, el gobierno ha tomado la determinación de mejor suprimir la figura. Y es como decimos por ahí, ¿no? Si hay manzanas podridas, pues hay que desprenderlas del árbol, pero no tirar el árbol. Y aquí parecería que es lo que está sucediendo, que en vez de preocuparse o procurar la inspección y la corrección y sanción de las empresas que hacen abuso de esta situación, en vez de hacer eso, pues mejor eliminan la posibilidad de que se dé la subcontratación, cosa que afecta a todo el mundo. La famosa iniciativa fue presentada desde el año pasado, diciembre, y ha sido motivo de muchas discusiones. Ya había amenaza de ella desde febrero del año pasado, 2020. Y eso provocó reacciones
de todo tipo dentro del sector empresarial, desde luego, oponiéndose a que esto pudiera suceder, porque sí resulta que, pues sí viene a perjudicar de alguna forma la posibilidad de que una empresa de veras subcontrate aquellos servicios que no son indispensables o que no son materia de su objeto social. Ahora la reforma precisamente lo que pretende señalar es, no se suprime definitivamente la subcontratación, pero se limita en forma exclusiva para que se haga solo en el caso de trabajos especializados o de una obra especializada. Y solo a esos dos rubros se concreta. De tal manera que ahora existe la duda de qué encaja respecto de la que pudiera ser la definición de un trabajo especializado o una obra especializada. El punto de partida importante es determinar que si se trata de trabajos que son de los constantes y permanentes de la actividad principal de la empresa en cumplimiento de su objeto social, pues ese tipo de trabajos no se permite que sean subcontratados. Sí permitiría, de acuerdo a la reforma de esta ley que se propone, el que se contrate o se subcontrate al personal de apoyo. Ejemplo, personal de aseo y limpieza, personal de publicidad, personal de contabilidad incluso, hasta de administración pudiera ser, porque no son, el objeto social de una sociedad no es administrarse a sí misma. Es una cuestión natural el sí administrarse, pero su objeto social será otro, como producir tornillos o vender coches y fabricarlos. Pero el tipo de actividades colaterales que vaya teniendo, pues esa se valdría subcontratar. Sin embargo, aquí volvemos al tema de que ahora la reforma pretende que primero quien vaya a ser el contratista tenga un registro ante la propia autoridad, ante la Secretaría del Trabajo, de tal manera que sea la autoridad quien vigile que efectivamente este tipo de empresas se dedican en forma exclusiva a dar este tipo de servicios y tienen la especialización para ello. Y no cualquiera que invente decirse contratista para hacer la simulación de la transferencia de la responsabilidad laboral a un tercero. Entonces, con esta reforma se pretende exigir que quien vaya a prestar el servicio de subcontratación, es decir, la contratista, obtenga un registro ante la propia autoridad y acredite ante ella el contar con la capacidad y los elementos propios suficientes de la tecnología o especialidad de cuyos servicios pretende brindar a un tercero. Aquí también hablamos de la figura de la intermediación. La intermediación pues, es aquel que en principio, de acuerdo a la ley, es el que va a mediar precisamente la contratación del personal que se vaya requiriendo para cualquier empresa. Y este tipo de labor pues, se vale realizarla en el entendido de que quien la realiza no es el patrón, no será el patrón, sino simplemente eso, un intermediario que ayuda o colabora a la entrevista y análisis de la persona para ver si es la adecuada o idónea al puesto que se pretende contratar. Ahora esta reforma también adiciona la aclaración de que para jugar al intermediario, pues también puede incluirse precisamente las labores de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. De tal manera que entonces la empresa o la persona que vaya a fungir como intermediaria nunca será patrón del trabajador que vaya a ser contratado, sino simplemente hará estas funciones de intermediación como su palabra lo dice. La figura del patrón sustituto también viene aquí a juego y es en función de que si una empresa por alguna razón deja de tener
liquidez o manera de continuar con su desempeño, pues podrá ser vendida a un tercero, y ese tercero, quien la adquiera, será el patrón sustituto de aquellos trabajadores que laboraban en ella. O puedo yo tomar simplemente el local donde se aparecía antes el negocio, qué sé yo. Ahora, como parte de la exigencia de la nueva ley, de acuerdo a la iniciativa, se va a exigir que para que se dé la sustitución patronal, deberá de hacerse la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Antes podrían no adquirirse, ahora ya sería una exigencia adicional, ¿no? Respecto al incumplimiento de las disposiciones de la ley, pues también hay violación, hay sanciones previstas en la ley vigente que van de 250 a 5,000 veces el salario mínimo que se tomaba como base para el cálculo de estas sanciones. La reforma de la ley lo que propone es que estas multas se acrecenten, sean más violentas, más severas, y van de 2,000 a 50,000 veces, no el salario mínimo, sino la unidad de medida de actualización, lo que se llama el UMA, y que obviamente es una cantidad inferior. Ahorita andan en 86 o 96 pesos la unidad, la UMA, cuando que el salario mínimo ya está en 141.70. Además, se hizo la separación de lo que es del salario mínimo, que antes se utilizaba como medida para determinar multas y otras cosas, y se hizo la separación muy clara de que ya el salario mínimo no servirá de base para ello, y se creó la famosa unidad de medida de actualización. De tal manera que así se libera la posibilidad de que los salarios mínimos puedan ser incrementados sin perjudicar otro tipo de disposiciones de las leyes. Y así es como se ha dado pie a que de alguna forma se logre que el salario mínimo sea incrementado de tal manera que se logre el nivel de bienestar que se pretende en razón de eso, del salario mínimo, de la percepción mínima de cualquier persona trabajadora, que le permita pues, subsistir amablemente a él y a su familia, como la ley lo dispone. Las expectativas. Decíamos que el sector empresarial ha manifestado mucha inquietud en que se limite o controle la famosa idea de la figura de la subcontratación, porque esta limitación sí va a limitar la posibilidad de una contratación legal que facilite el manejo del personal dentro de las empresas, provocando de alguna forma una desventaja por competitividad respecto de aquellas otras empresas que en el resto del mundo sí permiten la subcontratación del personal. Aquí, si nos van a obligar a que la gente que la tenían subcontratada ahora sea asimilada a la nómina de la empresa, pues tendrá el efecto inmediato de que se les hará a todos los trabajadores partícipes de las utilidades obtenidas por la empresa, cosa que antes no sucedía, porque el personal que estaba subcontratado, el patrón era precisamente la contratista, y entonces, aunque la empresa beneficiaria de los servicios obtuviera utilidades, no las participaba o no hacía partícipe de ellas al personal que estaba subcontratado a través de aquella tercera. Y regresando un poco al tema de las utilidades, también debo señalar que las empresas, el sector empresarial ahora está proponiéndole a la autoridad que si ha de suprimir la posibilidad de la subcontratación y obliga a las empresas a asimilar nuevamente bajo su nómina a todo el personal que antes podía diferirlo, entonces no se obligue forzosamente a la posibilidad del reparto de utilidades y se modifique de tal manera que se establezca que la participación de los trabajadores pueda ser hasta por el equivalente a un mes de su salario. Y así compensar también el derecho que tengan para hacerse partícipes de la riqueza producida en el proceso productivo, del que participan de forma directa o indirecta. Pero ese tema simplemente es un apunte que se ha hecho por parte del sector empresarial sin que ahorita haya tenido eco en las autoridades y que además sería motivo
de otra reforma y un estudio previo llevado a cabo por la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades. La Ley Federal de Trabajo, bueno, esta reforma, como se anuncia desde el principio, es un decreto de reforma que adiciona no solo a la Ley Federal del Trabajo, sino también la Ley del Seguro Social, la del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que tienen que ver colateralmente con la vigilancia y control de este tipo de mecanismo de contrataciones. Entonces, no sé si ya no tengo el tiempo de entrar al detalle, pero si quieren, nada más podría yo apuntar de forma muy rápida, a manera de resumen, lo que estas leyes contemplan. Y me voy a permitir leerlo porque ya no tengo más tiempo de entrar a tanta explicación. En resumen, por lo que toca a la Ley del Trabajo, se está proponiendo eliminar la subcontratación del servicio de personal en la forma y términos que ya lo explicamos. Solo se puede contratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Que este servicio no puede ser parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa. Y los condiciona a que el proveedor esté en un padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de demostrar que tiene la capacidad de sí proporcionar al personal especializado que se requiera por las empresas. Se contempla la creación de este padrón de prestadoras de servicios especializados. Se mantienen los servicios de intermediación, como es el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. Y no se considerará patrón, cosa que nada más lo reitera porque así venía siendo, ya que ese carácter lo tiene solo quien se beneficia de los servicios. Y resulta, esto es importante que yo estaba omitiendo mencionar, que tanto la ley vigente como la propuesta de la iniciativa sí señalan en forma categórica que en la última instancia, si no se cumple con las disposiciones que la ley marca, ya sean las vigentes o las que se pretenden establecer con la nueva iniciativa, si no se cumple con las disposiciones que la ley establece, el que es beneficiario de los servicios se vuelve solidariamente responsable de las obligaciones laborales contraídas frente a los trabajadores. De tal manera que si la empresa contratista resulta ser una empresa que no tiene ni siquiera la capacidad económica para responder respecto de las obligaciones laborales contraídas, como pueden ser salarios, pago de prestaciones, aguinaldos, etcétera, si llegara a volverse insolvente o desaparecerse, para que los trabajadores no se queden chiflando en la loma, como vulgarmente se dice, será el beneficiario de los servicios, es decir, el contratante que haya derivado esta contratación a un tercero, retomará la responsabilidad y enfrentará estos compromisos económicos frente a los trabajadores. Y entonces, regresando al resumen de lo que la ley en pocas palabras establece, es que para que surta efecto la sustitución patronal, sí se obliga a transmitir los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto, de tal manera que tenga recursos precisamente para responder por las obligaciones laborales que ha contraído con el personal. Se plantea establecer las sanciones correspondientes para aquellas personas que utilicen o se beneficien de la subcontratación de personal en contravención a lo anteriormente expuesto y se identifiquen empresas de servicios especializados operando sin la autorización correspondiente. Por lo que hace la ley del Seguro Social, la reforma consistiría concretamente en que se modifique un artículo que es el 15A, alineándolo a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, en donde se estipule que la contratación de trabajos especializados o la ejecución de obras especializadas deberán ser en cumplimiento a los requisitos y condiciones de esta y que no deben formar parte del objeto social de la actividad económica principal de la compañía. Que se mantenga que será responsable y solidaria la contratante en relación con las personas trabajadoras utilizadas para ejecutar estos trabajos especializados. Y la ley también propone que haya mayor coordinación entre la Secretaría del Trabajo y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Se propone incorporar la sanción
por presentar fuera del plazo legal establecido por la ley, la información señalada en el artículo tal de la ley que establece que aquellos que vayan a tomar la figura de la subcontratación deben de informar al Instituto Mexicano del Seguro Social que lo están haciendo, para que esta autoridad tome conocimiento de que efectivamente alguien está respondiendo por la seguridad social de estos trabajadores. Infonavit, por lo que toca como instituto que maneja los fondos para la vivienda de los trabajadores, en pocas palabras, y lo que sí precisa esta ley es que en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrón por las obligaciones derivadas en términos de la ley del Infonavit, hasta por el término de 6 meses. Concluido quedará en forma exclusiva para el nuevo patrón. Se refuerza que será responsable solidaria la contratante en relación con las personas trabajadoras utilizadas en los trabajos especializados. Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto de la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado son temas fiscales con más detenimiento, con más especificidad, que no quisiera yo meterme a ellos porque además de que yo no soy experto en esa materia, lo único que puedo adelantar es que sí, la intención es que estas leyes también se reformen para, en coordinación y en concordancia con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, las instituciones fiscales lleven la vigilancia y seguimiento de este tipo de contrataciones y se cumplan con las disposiciones que una y otra ley establece, evitando así el que siga siendo defraudado el fisco por lo que hace a los impuestos sobre el producto del trabajo, sobre salarios reales percibidos y consecuentemente por lo que toca a evitar la defraudación también fiscal al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit. Señores, con esto pues agoto yo, aunque muy rápidamente y medio tropezado, los dos temas que resultan ser de mucho interés, más bien en este segundo, pero quedo abierto, por favor, para cualquier duda o comentario que ustedes quieran hacerme, y si está en mí atenderlo, pues lo haré con mucho gusto. Les agradezco muchísimo su atención, y en especial a ISG también por la oportunidad que me da de participar con ellos como asociado, y a ustedes, los teleasistentes, audio participantes, por el tiempo que destinaron a la atención de esta exposición, que espero haya sido de su agrado y les haya ilustrado en el tema que abordamos. José Manuel, muchas gracias por tu brillante exposición. Ahora vamos a dar paso, si les parece bien, a un tiempo para preguntas y respuestas. Y sí, quisiera empezar con una inquietud que tengo y te quisiera plantear. Tú sabes que hay grupos industriales o empresariales muy, muy importantes que manejan bajo su esquema de organización empresas de insourcing, ¿no? Que además no están dentro de la figura que tú mencionaste, pues negativa y que perjudica al gobierno y a los trabajadores, sino que cumplen con todas sus responsabilidades y obligaciones. Este proyecto de reforma, en caso de sí materializarse, ¿cómo crees que pudiera impactar a estas empresas, ¿no? que cumplen con todo, aunque con empresas controladas por el mismo grupo? Sí, qué bueno que lo preguntas, Ramiro, porque en la prisa de exposición que me permití hacer, si no hice referencia a la figura del insourcing. El insourcing, como tú atinadamente lo señalas, es la subcontratación que se lleva dentro de un mismo grupo de empresas, que en vez de que cada una de ellas tenga su departamento de contratación de personal y recursos humanos, lo que se hace es que el grupo crea una institución paralela dentro del propio grupo que es la encargada de los recursos humanos o de talento, como ahora se les llama, y brinde el servicio al grupo de las empresas de todos los trabajadores que se vayan requiriendo para el desempeño de las labores de cada una de ellas. Sin embargo, a los ojos de la ley, si yo soy Walmart y tengo 17 empresas en la República Mexicana, pues voy a tener, esas 17 se manejan a través de sociedades anónimas, independientes una de otra, aunque formen parte de un gran esquema corporativo.
pero para efectos legales cada una tiene su propia personalidad jurídica y su patrimonio propio y sus obligaciones personales. De tal manera que estas 17 empresas, en el ejemplo que pongo, en vez de que cada una de ellas tenga su departamento de recursos humanos con las labores de contratación, etcétera, etcétera, si crea esta estructura paralela, que es la que le va a hacer los trabajos de contratación y proporcionarle al personal que cada una requiere. Pero este personal, como sea, al final del día, su patrón es la estructura paralela que los contrató y no así Walmart como tal. Entonces, de alguna forma, aunque cumplan con todos los requisitos de la ley y los salarios sean los correctos, no utilicen esquemas tramposos para desviar o hacer simulaciones respecto de sus ingresos de las personas trabajadoras para efectos de impuesto sobre la renta, de productos del trabajo, Seguro Social, Infonavit, SAR, y no haya defraudación a nadie, ni haya afectación aparentemente a los derechos del trabajador. Al final del día sí hay un derecho que se hace nugatorio, y es el de la participación de las utilidades en la empresa. Por la explicación que daba de que la estructura paralela, la que maneja el personal y que sería la contratista, pues siendo una persona también moral, que tiene un ejercicio y tiene, al final del ejercicio no tiene utilidades, pues no hay reparto. Y sí perjudica entonces a aquellos trabajadores que participaron en el proceso productivo y no se ven beneficiados en la participación de esas utilidades. Entonces, en concreto, ¿qué sucede con la insourcing? Que si prospera esta iniciativa, sí las empresas tendrán que deshacer sus estructuras paralelas y regresar a las nóminas de cada quien y de cada sociedad y personal que cada una tiene bajo su servicio. Lo cual provoca pues, un costo duplicado o triplicado o centuplicado respecto de la administración del personal, que suena como absurdo. Entonces, también se está peleando que se reconozca este tipo de insourcing, demostrando que no hay afectación a los trabajadores, puesto que los ingresos son los mismos que percibirían si están dentro de la nómina del contratante que está, o en la nómina de la estructura paralela, que es la contratista insourcing, y para salvar el escollo del reparto de utilidades, que hoy por hoy sí es nugatorio ese derecho para ellos, se establezca el compromiso que de hecho sucede en la práctica, de que se les den bonos de productividad y de esta manera se compense o se salve el punto de la participación de las utilidades. Siempre en sujeto a la efectividad o a la productividad de cada negocio. Muchas gracias, José Manuel, muy claro. No sé, Santiago, Andrea, si tenemos más preguntas para los expositores. Por mi lado del chat no. Andrea, ¿tú de pronto tienes alguna? No, por Facebook tampoco hay. Todo quedó muy claro. Muy bien. Si alguien quiere intervenir o participar con alguna pregunta, están los expositores a su disposición. Bueno, pues muchas gracias. Solo con una nota, digo, si de alguna forma se llega, perdón, hay una pregunta, Andrea, por favor, en el chat. Sí, el señor Alejandro Félix dice que si se requiere llevar controles de cada acción. Perdón, no entendí el sentido de la pregunta. El control de cada acción, si se refiere en el caso de la subcontratación, evidentemente tendrá que hacerse constar por escrito un contrato entre el contratante y la contratista, donde se establezcan las condiciones bajo las cuales se hace esta subcontratación, determinando con mucha claridad que se trata precisamente de trabajos extraordinarios, especializados o obras especializadas que no forman parte del objeto social de la sociedad ni es la actividad preponderante de ella. Dejarlo muy claro. 2, hacer constar que tiene la autorización en su caso de que esta iniciativa prospere por parte de la Secretaría del Trabajo, que es la que va a llevar el padrón de empresas subcontratistas.
Y número 3, que se establezca la periodicidad y condiciones de trabajo conforme a las cuales se va a contratar a ese personal con el que se va a brindar el servicio que está siendo subcontratado. Muchas gracias, José Manuel. Pues hay comentarios muy importantes, interesantes, en el sentido de que la exposición fue muy clara y de ahí que se derive que no haya tantas preguntas, ¿no? Y coincidimos con lo expresado por tu excelente exposición. Acá hay un comentario. Adelante. Que nos dicen, bueno, en México muchas empresas están declarando que no se apegarán a la norma porque no es de interés para ellos, pero sí cumplirán este home office durante lo que la pandemia lo requiera. En este caso, ¿es necesario apegarse a los requerimientos de la ley? Sí, definitivo. Como dijimos, la vigencia de esta ley entró en vigor a partir del 12 de enero de este año y obliga a todos los patrones que adopten la modalidad de home office, teletrabajo, a hacer constar por escrito estas condiciones conforme a las cuales se va a desempeñar esta labor de acuerdo a las nuevas disposiciones que la ley señaló. Insisto en que es una cuestión de común acuerdo entre patrón y trabajadora, de tal manera que no se le puede obligar ni exigir que tome o deje de tomar la modalidad de home office. Perfecto. Ramiro, pues quiero simplemente decirle a todos los participantes que, digamos, si les surgen preguntas y demás, pues que no duden en enviárnoslas al correo que estamos en este momento poniendo en el chat y con muchísimo gusto intentaremos resolvérselas pues posterior al evento. Gracias, Santiago. Y pues antes de finalizar, yo sí quisiera comentar, ¿no? La importancia que tiene esta iniciativa de ley, de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing, porque en el caso de que se llegue a materializar, pues necesariamente debemos ir pensando, ¿no? Los que están en estos supuestos, de ir preparando, ¿no? Nuevas formas de administración de sus contratos laborales y de operación. Entonces, yo creo que es buen tiempo para ir previendo y pensando en estos temas. Pues, sin más, queremos agradecerles por su asistencia y participación en este evento. Y, bueno, más adelante tendrán noticias de nosotros porque la idea es continuar invitándolos a otros webinars con temas de actualidad y de interés. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Hasta luego.